Eres latina de New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito, Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo, mi alma. Economía para nuestra autonomía. Despatriarcalización ya. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Despatriarcalización ya. Estamos comenzando otro ciclo, hace ya un par de meses que estamos haciendo ciclos temáticos, hemos hablado de educación, movimientos sociales. Este es nuestro tercer ciclo, vamos a hablar acerca de la economía, cómo tiene que ser la economía en un proceso de cambio, cómo hacemos que la economía sea realmente revolucionaria o posibilite la revolución. Así que arrancamos este ciclo con dos compañeros, amigos, cuates. Hans Mejía, economista, bienvenido Hans. Gracias por aceptar la invitación. Juan Arbona, investigador en colectivo, bien cuate de la Julieta es. A veces también va en minibús, colectivo, micro, minibús, no. Lo que pasa es que tiene un colectivo de investigación. Cuidado, se equivoque. No tengo, soy parte de. Ah, bueno, sí. No, estamos cuestionando la propiedad privada. Ah, bueno, ya, está bien. Compañera. Buenas bien. noches, Julieta Paredes. Buenas noches, compañera. Aquí tomando un rico cafecito que nos han enviado las compañeras de Pachamama. Ah, sí, aquí tenemos el café, perdón, estamos guardándolo para el segundo. Sí, un saludo gracias. a las compañeras de Pachamama. Aguante. Sí, para que aguantemos la discusión, porque Sí, es sesuda esta discusión, ¿no? Entonces, muchas gracias a nuestras compañeras de Coroico, ¿no? Sí. Les propongo este primer sector, el programa tiene 4 sectores, en este primer sector, empezar con la parte así más elemental, más básica, para que todas las personas que nos estén viendo también podamos comprender qué es la economía, cómo tiene que ser la economía en un proceso de cambio, sabiendo que además en el proceso de cambio nos hemos planteado luchar a acabar con el capitalismo, ese pequeño detalle. ¿Cómo tendría que ser la economía? ¿Cuál es una base para entender a la economía? Hans, si quieres comenzar. Adriana, sí, quiero comenzar para dar una interpretación mía sobre lo que es un proceso de profundas transformaciones que el país vive, ¿no? Y cómo hemos llegado a eso que tú llamas una insurrección para que sea posible lo que se ha vivido en esta última década. Hay que recordar que el neoliberalismo había planteado para toda Latinoamérica y también Bolivia que su mejor derrotero, su mejor sendero era la explotación intensivísima de los recursos naturales. ¿Pero esto por qué? Porque en una lógica de utilidad, maximizar la utilidad y la rentabilidad, entonces las inversiones en estos enclaves, como un país campamento que te permiten explotar recursos naturales y recuperar tu capital en muy corto tiempo, 2, 3 años, simplemente nos quedaba la explotación muy intensiva de estos recursos naturales, básicamente la minería y otros productos hidrocarburíferos, pero con una visión de apropiación del excedente para exportadores y para un grupo muy reducido. O sea que hizo imposible ya la incorporación al trabajo productivo para la mayoría de los bolivianos, que ese es el problema. Entonces fue necesario una transformación social como la que se vivió desde el 2003 y se va consolidando luego económicamente desde el 2006 para cambiar esto por completo, es decir, para que sea posible no solamente la oportunidad, sino también los medios para poder trabajar, porque básicamente la única mercancía que existe en el mundo que puede generar mayor valor que el que consume es el ser humano. Entonces, esta posibilidad que estaba vetada por este modelo concentrador excluyente, ahora se abre. ¿Y cómo? Esos excedentes
pasan a ser redistribuidos en lo que se llama un sector de trabajo y empleo, ¿no? De demanda, pero el tema es cómo. Personalmente, y aquí te digo, mi percepción es de que se ha podido invertir recursos que antes se iban del país para crear infraestructura productiva, para crear carreteras, energía, agua para riego, agua potable, electricidad, comunicaciones, ¿no? Y eso ha permitido que todos y todas podamos producir, trabajar, ¿no? Por ejemplo, nomás, antes de la gestión actual del presidente Morales, Entel decía, tenemos un excedente de $300 millones, pero no sabemos en qué vamos a invertir. Sí, ¿verdad? Este es un tema además se hizo público, porque era toda una polémica. Decía Entel, no lo podemos invertir en radiobases en el área rural. ¿Por qué? No es rentable, no da utilidades, es un despilfarro de dinero. Cuando los italianos, ¿no? En la época de los italianos, de esta empresa Esther, ¿no? Entonces, imagínense a dónde habíamos llegado. Hoy día, la misma empresa, no solamente que tiene utilidades y las tiene más que antes, también aporta para la renta dignidad. Y tenemos una cobertura 100% en todo el país, en las principales localidades. Entonces, esa es la gran transformación que se ha dado desde los movimientos sociales, porque es una genial idea. En el ámbito académico nos debatíamos si era posible o no. No recuerdan que se había acabado la historia y que el neoliberalismo había acabado con el keynesianismo, con los movimientos populares, había acabado con la izquierda, con todo. Era una hegemonía total. Y esa adoración, porque no hay otra palabra, a la utilidad, a la rentabilidad, había acabado. ¿Acaso no era este país de exportar o morir? Esa era la leyenda. Hace 30 años exactamente, uno de estos días, ¿no? Decían, el país se nos muere y tenemos que exportar. Esa era la lógica. En cambio ahora, una vez que se crea esta infraestructura productiva, se puede producir. Entonces, esto ha cambiado radicalmente. Hoy día hay oportunidades y hay los medios para que todas y todos, yo diría más todas, porque alguna vez comenté así muy entusiasta, porque realmente me gusta mucho el tema de la creación de infraestructura productiva, que dije que no había nada más feminista que una buena carretera. Y bueno, las críticas me llovieron, era muy grande, pero es verdad, quienes más aprovechan de esto son las mujeres, ¿no? Entonces hay las posibilidades de incorporar, por ejemplo, la tenencia de la tierra también en manos de mujeres. Que se han transformado, ¿no? Que se ha transformado una tanto. transición de un planteamiento neoliberal a esto que es el proceso de cambio. Juan, ¿cómo lo ves tú? Mira, a ver, como decía el compañero, había habido la ruptura ha sido la capacidad o la política del Estado de decir, nosotros vamos a captar el excedente producido en el país, ¿no? Y eso ha generado lo que en nuestro colectivo hablamos un efecto centrifugador, ¿no? El Estado, ahora que capta mayoría de los recursos generados, la riqueza generada en el país, invierte en carreteras, en los municipios, en satélites, en todos estos, ¿no? Eso a su vez ha generado, visibilizado toda una dinámica de una economía que se llama subterránea, que siempre ha estado ahí desde la colonia, ¿no? Y que ha sido, no queremos decir que el Estado lo generó, sino que estos sectores que llamamos de la economía popular ha permitido estructurar la economía en formas de todavía el Estado no llega. ¿Sabes? Hablamos de las fronteras del país, donde el Estado económicamente no ha llegado tal véis con una cancha de césped sintético, pero la dinámica económica es articulada por estos actores de la economía popular, actores y actoras, ¿no? Y eso lo que nosotros vemos ha sido el gran cambio. Entonces hay dos dinámicas. Por un lado está la dinámica del Estado apropiarse de la riqueza producida en el país. Por otro lado, vemos la dinámica generada por estos actores y actoras de la economía popular que han permitido dinamizar y centrifugar la dinamicidad o la bonanza económica en el país, ¿no? Y vemos un tercer actor externo,
que a veces se denomina, se crea como el demonio o algo así, que son los pequeños, no son la gran empresa, los pequeños productores chinos, que han permitido generar dinámicas de estos actores y que siempre se ven como exclusivamente comerciantes, pero lo que estamos viendo también es que también potencia las dinámicas de producción a partir de apropiación de la tecnología y... Perdón, chinos o bolivianos. Los bolivianos, porque siempre se habla, ¿sabes? Como hubo la última semana, algo así, una marcha que eliminar la importación china. Lo que hemos visto que estos actores generan una dinámica que aprenden, se apropian y empiezan a producir y empiezan a generar sistemas de producción. Un ejemplo bien básico. Conocimos a esta mujer que llegaba un momento, se dio cuenta que se importaban los edredones completitos de China, ¿no? Uh-huh. Y eso llenaba el mercado, ¿no? Esta señora se dio cuenta que ella podía empezar solamente a importar la tela china, pero producir el edredón aquí, ¿no? Eso empezó a generar un sistema de producción. Ahora ya ella produce mejor y más barato que los chinos. Entonces le ganó a los chinos en su propio juego, ¿no? Pero notable. Capas, ¿no? Eso son las mujeres. En esa primera parte a mí me pareció interesante, economía y proceso de cambio. Partir de lo que en las épocas, digamos, de los 80 estábamos hablando, ¿no? Las tareas inconclusas de la burguesía, ¿no? Una burguesía nacional que no había servido más que, no sé, para pintear un poco e ir de corchos, digamos así, ¿no? De una burguesía transnacional, imperialista y capitalista, ¿no? Especialmente del norte, ¿no? Entonces, un país que había creado un Estado que no le había servido al pueblo. O sea, el Estado no ha significado y no significaba hasta antes del proceso de cambio nada para la gente. Por eso a la gente, pucha, le robaba hasta un foco, ¿no? El foco del Estado, sí, me lo llevaba a mi casa, porque el Estado parecía un caballero que lo que hacía era exigir y nunca daba absolutamente nada, ¿no? Por eso nadie pagaba impuestos, ¿no? Ahora todavía me resisto, pero claro, como va a ir a favorecer a nuestro pueblo, entonces ya estoy pagando impuestos. Pero nos negábamos a eso. Entonces creo que había tareas inconclusas que hoy es una parte en la economía del proceso de cambio que se tienen que cubrir esas tareas inconclusas que debió cumplir el Estado burgués. Y sobre eso creo que podemos enganchar ya una segunda parte, ¿no? Sí, en el próximo sector. Estamos en Despatriarcalización Ya, este mes hablando sobre economía. Nos habíamos ido, Julieta, con esta idea del Estado y sus pendientes, sus tareas inconclusas. Uh-huh. Sí, pero Juan me estaba queriendo, plantear algo. Dime, Juan. Mira, una de las cosas es, cuando hablamos de economía, siempre hay una visión normativa de lo que debe ser, ¿no? La economía debe ser X, Y, Z, y ¿por qué? No sabemos por qué, y siempre se ha impuesto un modelo económico en el país que sale de la cabeza de los economistas o de los políticos, sin entender el país que somos, ¿no? Y creo que este tema que mencionabas un poco de los impuestos es muy interesante, porque dicen que estos actores de la economía popular no pagan impuestos. Pero lo que hemos visto nosotros, que quizás es cierto en ciertos elementos, en ciertos espacios que no pagan impuestos, pero también otra cosa que hace, invierten ellos. Hemos visto en Barrio Lindo, en la 16, en la Justus, que estos actores de la economía popular son los que invierten en limpiar su barrio, son los que invierten en sistema de seguridad, son los que invierten en iluminación, ¿no? Entonces, cuando dicen que no pagan impuestos, no están mirando la complejidad real desde abajo, vivida cotidianamente de la economía, ¿no? Sí, no, una de las cosas que yo quería poner en énfasis es, un Estado que no había servido para el pueblo, para las mujeres, ni qué decir. Pero por otro lado,
aquello que ustedes estaban mencionando, especialmente Juan, una economía invisibilizada. O sea, gracias a quién hemos vivido, si el Estado no se ha preocupado de la salud, de la educación, de la vivienda, de la comida, ni de los salarios, ni de las calles, ni del agua, gracias a quién hemos vivido y sobrevivido todo este tiempo, todos estos años, toda esta etapa previa al proceso de cambio. Pues gracias a la creatividad, al trabajo, y fundamentalmente a un trabajo y una creatividad planteada por las mujeres. Sí. Porque hay una parte de la cotidianidad que nunca ha sido recogida, ¿no? O sea, una parte, por ejemplo, en un hogar de un compañero albañil o de un compañero maestro, ¿no? Era la compañera, era la esposa la que aportaba un 60 hasta 70% de la economía, o sea, es que no sé si la palabra, yo por eso estaba hablando con Hans, oye, ¿por qué le tenemos que llamar y a partir de qué momento se empieza a llamar economía? En realidad, nosotros habíamos empezado a hablar de la palabra frutonomía, ¿ya? Respecto a los frutos del trabajo, ¿no? No la economía en relación, que tiene su relación con el mercado, ¿no? Productos y mercado, ¿no? ¿Qué es lo que manda? En vez la frutonomía estaría planteada en realidad a mirar, a visibilizar los frutos del trabajo, cual una manzana que la comes, te alimentas y que vas a devolver en agua, vas a devolver en abono, vas a devolver en tierra a un arbolito, por decir, ¿no? Entonces, empezar a cambiar, decíamos nosotros como feministas comunitarias, inclusive la propia concepción, ¿no? De apresarnos cuando estamos hablando del trabajo humano, que es lo que tú decías. ¿Qué es lo que en realidad va a valer más? Bueno, valer, ya estamos entrando al mercado. Pero ¿dónde radica la fuerza, el ímpetu, la garantía del vivir bien, que es el horizonte hacia donde se inclina nuestro proceso de cambio? ¿Dónde está la garantía? En el trabajo humano, en el cuidado de la naturaleza, que está haciendo su parte también de crear y recrear la vida. Entonces, si eso es, entonces, ¿por qué lo apresamos en los parámetros de análisis de solo la economía? Que la economía como ciencia analiza las leyes del mercado, el capital, la fuerza de trabajo, fuerzas productivas, etcétera. Capaz que, digamos, nos estamos adelantando, pero nosotros lo plantearíamos por ese lado, hermanos. Sí. Básicamente tiene que ver con este tema de la cuantificación, ¿no? Y en economía tiene que ver básicamente con la contabilidad. ¿Cómo lo contabilizamos? Sería el tema, ¿no? Entonces, ahí habría que abordar. Pero empezando a responderte estos temas que veníamos de discutir, porque 3 décadas o más que nos conocemos. Sí, pues, viejos amigos somos. Sí, verdad, tanto tiempo. Ya podemos hacer un cálculo. 20 bueno, años. Desde los 10 años. Ya, desde los 10 añitos. Perdón, sí, pero 30 años resistiendo, 20 años resistiendo esas tendencias neoliberales, ¿no? Pero, a ver, lo que hay que ver es qué horizonte teníamos entonces, ¿no? Decía, bueno, aquí más que el Estado no cumple o cumple a medias, es la inexistencia del Estado. No había Estado. Definitivamente no había. Todo tenía que hacerse en una comunidad, todo. Bueno, ¿para qué decir? Los caminos estaban meses sin mantenimiento, derrumbes que afectaban medio año hasta que sale la comunidad y los repara. Hoy día cuando viajo a los Yungs, me sorprende, todo el mundo ni se mueve de su butaca porque espera la pala que venga y limpie el camino, pero antes era así, no existía Estado. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Para el pueblo. No, claro, para el pueblo. Por el Estado, para la burguesía estaba muy bien, para la dictadura también. El Estado para la represión, claro que existía. Me estoy refiriendo, no existía Estado para apoyar la producción. Para eso no existía Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, habían visiones tremendistas en nuestro tiempo, ¿no? Fatalistas. Decía, aquí o realmente rompemos y hacemos una revolución lo más ortodoxa que se pueda para transformar, ¿qué? Para desarrollar estas fuerzas productivas. Si no es inviable, las fuerzas productivas han dejado de crecer definitivamente.
En esta visión nos encontramos, pero no, ahí está. Este proceso ha liberado esas fuerzas productivas. Hoy día se puede, no solamente hay la oportunidad, hay los medios y hay la posibilidad, y hay la iniciativa y hay la creatividad. A veces cuando uno pasea la 16 de julio, lo que yo observo es de que nos quieren hacer creer que es una cosa usada, pero de gran marca, que viene de Europa, de Estados Unidos, de no sé dónde, cuando en realidad es hecho en los talleres del Alto, ¿no? Entonces, tremendas marcas, yo veo... Envejecido en Río Seco. Claro, entonces, envejecido en Río Seco, más o menos. Exacto, hay cosas que así las marcas, ¿no? Oh, caramba, pero... Casi todo eso es hecho acá. Es muy difícil saber ahora de dónde vienen los productos, ¿no? Pero no, estas fuerzas productivas se han liberado y empiezan a reflejarse, obviamente, en una situación económica que predomina en estos grupos sociales, ¿no? Entonces, este es un elemento central, porque normalmente el marxismo ahora tiene una visión de que, bueno, este proceso no es importante, no es revolucionario, no es nada. ¿Por qué? Porque no se han cambiado las relaciones sociales de producción. ¿Verdad? A medias. ¿Por qué? Porque están dejando de lado los pasos cuantitativos, es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas. No puede haber en economía, porque en economía no hay milagros, un salto de la noche a la mañana que nos lleve al socialismo. Eso no existe en economía. Los pasos graduales son el desarrollo de las fuerzas productivas y eso estamos logrando. Esto no es ningún etapismo. Esto es las condiciones materiales que nos permiten producir, ¿no? Estas condiciones materiales, este desarrollo de las fuerzas productivas, nos lleva a la discusión de en qué niveles o qué dimensión se van a desarrollar, que es lo que estabas planteando, Juan. Esta microeconomía, economía popular, ¿sirve para transformar las relaciones de producción o tiene que ser las fábricas, tiene que ser la incorporación finalmente al trabajo? ¿Se combinan las dos cosas en un proceso de cambio? Bueno, se están dando, ¿sabes? Esto lo que llamamos economía popular, que se ha sido denominada como economía informal, ¿no? Pero lo informal siempre es lo que no es. Claro. No es formal, no pagan impuestos, no hacen esto, no hacen aquello, no hacen aquello. Entonces, pero siempre se hablaba a nombre desde arriba y decían, bueno, estos hay que formalizarlos y hay que ponerlos en línea. Y lo que hemos dado cuenta que estos actores de la economía popular, más allá de toda la inversión que está haciendo el Estado en las fábricas, en ingenios, en todo esto, están estructurando la economía, pero la economía en la perspectiva de la cotidianidad de la gente, ¿no? No la economía... La frutonomía. La frutonomía, sí. Entonces, estos actores que estaba leyendo el otro día, que representan el 80% de la fuerza económica del país, ¿no? Y representan el 25% del PIB, de lo que se produce cuantitativamente en el país, es la fuerza que nosotros, a nuestro entender, estructura la economía nacional, ¿no? Habrá un ingenio aquí, habrá una fábrica de baterías de litio allá, habría otra fábrica de papel, de cartón. De cartón, eso. Y le llega a la gente eso, pero creo que el fuerte del proceso, lo que ha desatado el proceso de cambio, el tsunami que ha desatado el proceso de cambio, es a partir de esa cotidianidad, de esas redes sociales que no son creadas por el proceso, que vienen desde la colonia, ¿no? Que tienen una larga historia, unas profundas raíces, que han sido desatadas en este proceso que llevamos a cabo. Pero cuando el Estado controla, hay la posibilidad de que haya redistribución de la riqueza, y cuando es esta economía popular, hay la posibilidad de que haya acumulación y acumulación, ¿no? No o sea, siempre. Con esa pregunta yo les propongo irnos al próximo sector. ¡No siempre! ¡No siempre! Vamos al próximo. Algunas veces. Sí, Hoy el Estado boliviano controla más del 35% del Producto Interno Bruto, lo cual le da una presencia importante, yo diría decisiva, en la economía en general del país. Pero no es suficiente. Creo que en las medidas prácticas que se tomen desde el gobierno se debe implementar aquello que la Asamblea Constituyente debatió y que se denominó modelo social comunitario. Es decir, que si bien es importante
fortalecer al Estado a través de nacionalizaciones, nacionalizaciones del capital transnacional, estatizaciones del capital privado nacional, pero también conformación de nuevas empresas públicas, productivas y de servicios. Esos esfuerzos para fortalecer el pilar estatal de la economía deben complementarse con esfuerzos para fortalecer al sector social comunitario de la economía, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. Yo creo que en los siguientes años, como parte de la profundización del proceso de cambio en nuestro país, debe implementarse precisamente ese modelo económico social comunitario que fue lo que la Asamblea Constituyente debatió y aprobó, ya que en varios artículos del texto constitucional, en el régimen económico, por ejemplo, vamos a encontrar la definición de ese modelo económico social comunitario para vivir bien. Uno de los debates económicos que hay en este momento en los movimientos sociales es, bueno, cómo profundizamos este proceso de cambio también en la economía, y eso significa pues continuar con las nacionalizaciones. Las nacionalizaciones no es que ya terminaron, no es que ya se hicieron, no. Hay nacionalizaciones que se hicieron y otras que se deben hacer hacia adelante, por ejemplo, en el sector minero. Creo que hay que debatir el problema de fondo que tiene que ver con el patriarcado. Y el patriarcado, como digo, es intrínseco a todo sistema de explotación y de depredación de la naturaleza. Entonces, creo que se ha abierto, con esta interesante frase que expresó Evo, se ha abierto un debate muy importante en el proceso de cambio respecto a que no es suficiente descolonizar el Estado, sino que también se debe despatriarcalizar la sociedad. Despatriarcalización, ya. Estamos en Despatriarcalización ya, hablando sobre economía. Acabamos de ver una nota relacionada a la economía en el proceso de cambio. Sé que hay 1.000.000 de cosas, no se preocupen, hay 3 programas más. Se cayó el patriarcado. ¡Fuera el patriarcado! La economía y las organizaciones sociales, los movimientos, es posible desde los movimientos. Esta transición que decías, Hans, que se ha hecho, decías en algún momento, han tenido que ver las organizaciones sociales. ¿Cuál es su rol? Porque a veces se asume desde las organizaciones que el tema económico es asunto del ministro Arce Catacora nomás y nadie más, es ciencia oculta, digamos, ¿no? ¿Cuál es el rol de las organizaciones sociales ahí? A ver, para contextualizar, ¿no? y recordar un poco cuál era la discusión en la universidad en la década del 80. Una discusión entre dos polos, ¿no? O el camino hacia el neoliberalismo o el camino hacia lo que se concebía la ortodoxia marxista, ¿no? La dictadura del proletariado. Esa era la discusión. Hemos sido formados así. La carrera de economía en ese entonces era así, formada solo para aprender muy bien la teoría neoliberal o para el marxismo. Así la habíamos diseñado, inclusive los alumnos, y me incorporo en ellos, ¿no? Pero nadie había visibilizado este amplio escenario de lo que son los movimientos sociales. Esas tendencias profundas que le pueden encontrar una salida donde ya ni el campo académico ni el campo revolucionario juvenil habían visto. Este país podía redistribuir sus excedentes y transformarlos y convertirlos en infraestructura productiva y dar las condiciones para que se desarrollen estas iniciativas. Y los medios, que es lo importante, un poco lo que señala Juan. Es decir, este tejido interno se hace ¿cómo? Efectivamente puede no llegar a una alejadísima comunidad de frontera todos estos servicios, pero en conjunto, en promedio, de norte a sur, de este a oeste, el valor de la tierra como un indicador. Fuentes dicen que ha subido por 5. En las ciudades se ha duplicado, o yo he visto personalmente que se ha multiplicado hasta por 30. Terrenos que valían $500 en el Alto, hoy valen $15,000 fácil. ¿Por qué? Porque ha llegado de golpe todo. Las grandes carreteras, las vías pavimentadas, ha llegado la electricidad, el agua, la alcantarilla, la telefonía, el gas, ¿no? Entonces, esto ha sido posible porque por los movimientos sociales. No es una idea
de unos políticos en la cumbre. A mí me gusta ver la economía del llano, ¿no? La economía de abajo. Y desde ahí se generan las grandes ideas. Y son ideas permanentes, constantes, frecuentemente, ¿no? Han podido ver la experiencia en el Ministerio de Economía y siempre nos visitan las organizaciones sociales planteándonos esto o aquello. Eso se traduce en la genialidad y las iniciativas así que van subiendo para arriba. ¿El Estado está dialogando con las organizaciones sociales en campo económico? Sí, permanentemente. Si uno tiene una buena idea, no sé, hay que plantearla, hay que plantear. O sea, una de las cosas que a mí me parece que hay que señalarlo es la concepción de la propiedad privada. No, la concepción de la propiedad privada desde la ortodoxia marxista, pues era que nada podía ser tuyo. Es más, a los pueblos originarios, a nuestras abuelas, nuestros abuelos que tenían su surco, estos son pequeños burgueses, ¿no ve? Desde la ortodoxia marxista, ¿no? Porque tenían su propiedad privada. Entonces yo creo que la concepción de la propiedad privada más bien ha sido contestada, ¿no? Respecto a el uso que se da de lo que es tuyo, ¿no? Uno. El otro elemento es la magnitud y la función estratégica, digamos, de la propiedad que tengas. Es decir, si eres dueño de un pozo petrolero, estás adueñándote de una parte de la economía que es estratégica, ¿no? No puedes. Ahí podríamos hablar de una propiedad privada. Pero de lo que es tuyo, digamos, ¿no? Y lo puedes compartir, el fruto de tu trabajo, esto que estamos hablando, y lo puedes compartir, o sea, ¿por qué no? ¿No? ¿Qué es lo que nos hemos manejado, ¿no? O sea, que no puedes tener más que uno, más que el otro, y lo que en los países socialistas, digamos, ha coartado la creatividad, el incentivo, digamos, ¿no? Yo creo que más bien el tema más fundamental, en vez de solo hablar de propiedad privada, hay que hablar, pero en otros términos, no en la forma purista, digamos, ¿no? Es la acumulación. Creo que nos hemos confundido, sí, propiedad privada con acumulación y acumulación con propiedad privada. Y creo que hay que desprenderla en el sentido de también el derecho que tú tienes, lo que te lo has ganado, ¿no? Con tu trabajo y con tus esfuerzos. Esa es una de las cosas, de los elementos para el análisis de la economía. El otro elemento que a mí me parece fundamental, tú estabas hablando, Hans, de cómo hoy están hablando de, esto va a ser economía revolucionaria, no lo es. Sí y no, no y sí, en el sentido de que en economía, además relacionado con la economía internacional, no puedes dar de la noche a la mañana, pum, ya, no, todos de nosotros ahora de fuera, las transnacionales. Creo que hay tareas, ¿no? Que hay que cumplir, infraestructura, que lo que tú estabas diciendo y lo que el compañero también estaba diciendo, Juan, hay infraestructura que realizar, pero sí. Yo creo que lo que nos va dando la pauta de qué tareas se hacen y qué tareas no se hacen, dónde se profundiza o no, ahí sí se puede dar saltos gigantescos, es en la concepción de qué es la revolución, es decir, lo que está en nosotras y en nosotros. Es decir, somos el pueblo organizado, mujeres y hombres organizados. Si hoy queremos hacer por etapa, entonces ahora primero voy a ser un capitalista, entonces me voy a dedicar a acumular. Ya que antes no he podido, entonces ahora voy a hacer mi etapa de acumulación, por decir, y me voy a convertir en un burgués, y después veré si se socializan las fuerzas productivas y después, ¿no? Haremos la dictadura del proletariado, eso veremos, ¿no ve? Entonces, se dan cuenta... a nivel personal es que podemos dar, no sé si me estoy explicando, somos las y los movimientos sociales que podemos dar el salto de haber sido neoliberales con poco desarrollo de las fuerzas productivas, poca infraestructura, y que ahora empieza a llegar platita a tu bolsillo. Ahí es donde podemos dar el salto y la decisión política de qué mundo queremos crear. ¿A dónde le vamos a poner los sueños? ¿Cómo vamos a educar a nuestras guaguitas? ¿Qué nos vamos a comprar? Ahora que tengo plata, quiero ser igual que el burgués. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo un proceso revolucionario? ¿No es verdad? Y yo creo que ahí radica, y ahí sí tenemos que dar salto revolucionario, no volver a pasar, quiero ser como el burgués nacional, después como el burgués transnacional. O sea, no.
sino ahora sí podemos, nuestro corazón, nuestras ideas, nuestros sueños pueden ser ideológica también, Juan. Revolucionarios. Pero también, ¿sabes? Volviendo a lo que nosotros hemos aprendido charlando con compañeros y compañeras, por ejemplo, volviendo al tema de organización social y redistribución, hay una reedición de los procesos ancestrales de organización del territorio, ¿sabes? Tengo mi territorio, pero yo controlo este territorio para plantar mi cosecha. Yo pertenezco a un gremio, ¿no? Tengo responsabilidades a ese gremio, pero también tengo mi espacio para mi trabajo, ¿no? Entonces, esa relación entre lo colectivo y lo privado siempre está en negociación y en constante tensión, ¿no? Lo que estamos viendo es que, ¿sabes? Volviendo al tema un poco de la economía internacional, ¿sabes? Más allá que se haya dado un proceso de cambio a nivel nacional, en la gran parte del mundo sigue vigente, muy vivo, un proyecto neoliberal, ¿no? Lo que vemos que estos actores están viendo es cómo negociamos, pero no negociamos en términos normativo de cómo debe ser, sino en nuestros propios términos. Y creo que ahí empieza lo que tú estás diciendo, este proyecto ideológico. Estos actores y actoras que acumulan, porque no se puede negar que no hay actores en el Alto de Santa Cruz que no están acumulando, pero también al ser parte de un colectivo, se ven forzados colectivamente a redistribuir, ¿no? Conocemos gente con estos edificios grandotes en el Alto que todavía tienen su familia, su mamita está todavía en el campo, o su hermanito, o quién sé yo qué. Ellos se ven obligados socialmente a invertir en sus lugares de origen. A eso le llamamos acumulación transitoria. Que en realidad no se convierte en acumulación. Claro, pero mientras tanto te da prestigio. No, hasta el gran poder. Pero a ver, una percepción que yo tengo, esto es muy equivocado, pero dale. Yo tengo la sensación de que si no invierten en el campo, pues no defienden su tierra en el campo. ¿Por qué? Pero es una Porque responsabilidad. Los movimientos sociales se han fortalecido en todo lado, no solamente son en las ciudades, también en el campo. Los sindicatos agrarios hoy día son más fuertes que antes. Entonces te exigen no solamente presencia, o sea, no es cuestión de visitar en Año Nuevo. Claro, aquí tienes que ir e invertir en todo lo que hace, inclusive, porque estoy de acuerdo en muchas tareas, claro, pero es que si no vas a invertir en tener tu casa en regla, en etcétera, te va la comunidad diciendo, no cumple una función social que está establecida desde mucho tiempo, pero ahora la función social también es, digamos, poniendo, ¿no ve? Claro. Entonces tienes que poner inversión en infraestructura, si la quieres mantener, si no la pierdes. Hay tantísimos casos hoy día en que hay en huelga de hambre, gente que inclusive con una presencia con mayor frecuencia que antes, pero igual pierden. ¿Por qué? Porque la comunidad dice, nosotros reconocemos como dueño a esta persona y no a aquella. Para que te reconozcan como dueño tienes que invertir. Sobre la economía en el proceso de cambio, el patriarcado y cómo hacemos la despatriarcalización, volvemos en el último sector. Estamos en Despatriarcalización ya discutiendo sobre la economía en el proceso de cambio. Tiene que ver el modelo neoliberal que planteaban ustedes, su concepción, el horizonte que nos ha planteado, así podré ser una gran empresaria triunfadora haciendo buzos deportivos, toda esta concepción tiene que ver con una estructura patriarcal. Julieta. Una de las cosas que nosotras estamos planteando desde nuestro análisis del patriarcado, que el patriarcado ha necesitado del esclavismo, ha necesitado del colonialismo y también necesita del capitalismo para construir, ¿no?, este sistema de todas las opresiones y todas las dominaciones. Ahora, lo común en todas estas formas de opresión, de dominación, de explotación, es que se construye sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, es el caso de, ya que estamos analizando el capitalismo, está pues construido sobre el cuerpo de las mujeres. Cuando estamos hablando de despatriarcalización, uno de los primeros elementos es por qué hay una economía subterránea, una economía invisibilizada, una economía que es informal, o sea, todos esos criterios desde la economía formal, ¿no?, que se plantea. Porque hay
una serie de relaciones, una serie de acciones cotidianas de producción, de fructificación, llamémosle así, de producción de la vida, que están presentes. Y muchas de ellas no son remuneradas, no cuentan dentro del Producto Interno Bruto, no son cuantificadas, pero no son tomadas en cuenta, ni cuantificadas, ni visibilizadas, porque no le conviene al capitalismo. O sea, es fundamental obviar, invisibilizar y no cuantificar. O sea, es a propósito. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, el trabajo impago de las mujeres. El trabajo impago de las mujeres, pero también el trabajo mal pagado o no realmente cuantificado, que es el trabajo de las hermanas y los hermanos campesinos, ¿no? O sea, los frutos del campo no son cuantificados según su valor real de costo, o sea, están financiando, siempre se lo ha dicho, ¿no? Pero si hablamos de eso, las mujeres en el campo todavía financian mucho más la economía capitalista, la visible, la formal, ¿no? Entonces yo plantearía estos dos elementos para el inicio del debate, ¿no? En un proceso de cambio que intenta luchar contra el patriarcado, contra el capitalismo, sabiendo que la estructura es patriarcal, ¿cómo se hace, Hans? ¿Cuáles son las tareas concretas, ¿no?, en relación a las mujeres y a la desestructuración de este sistema? Esa es la parte Mira, son nuestros amigos. yo creo que una tarea, y creo que es una tarea del Estado también, y además de nosotros y nosotras, es entender la economía por su complejidad, entender la economía por esos procesos históricos de visibilización e invisibilización, ¿no? Por ejemplo, históricamente el capital en Bolivia nunca se preocupó por la reproducción social. Y como estaba sugiriendo, aquí ¿en quién caía eso? Caía en las mujeres, casi 99.9% de los tiempos. Entonces, una de las tareas es entender la economía en su complejidad, cómo nos afecta a los hombres y a las mujeres, no solamente desde la perspectiva cuantitativa de los números, que tiende a aplanar la vida cotidiana, la vida social de nosotros y nosotras, ¿no?, sino entender un poco los dobleces de esa economía global, y donde estamos insertos muchos y muchas de los hombres y mujeres que trabajan y reproducen la vida social cotidianamente. Eso, como se la fructonomía, creo que esa es una de las tareas concretas. ¿Sabes? Porque yo soy de la idea de que tenemos que entender mientras actuamos, y actuamos mientras entendemos, ¿no? Y creo que esa es una de las tareas pendientes para el Estado. Ahora, ¿cuál es el papel del Estado en todo esto? Y esa es una pregunta que le voy a dar a la compañera. Porque está la... Y después saludamos la palabra al compañero camarógrafo. El reconocimiento del trabajo impago de las mujeres, por ejemplo, significaría, la retribución significaría una redistribución, para empezar, ¿no?, de la riqueza, el reconocimiento de nuestro trabajo, ya sea en sueldo, ya sea en políticas públicas, ¿no? Uno. Y lo segundo, este potenciamiento de las fuerzas productivas que decías, Hans, que en realidad es tener laburo, ¿no?, ve trabajo y producción en el país. ¿Realmente considerar a las mujeres? Porque sabiendo que hay una sociedad machista, ¿no?, que entonces se incorporan la exportación de palmitos, de piña, por ejemplo, en el Chapare, las compañeras siguen en esta lógica de la creatividad. Las compañeras son bien creativas, venden coca, venden estitos, ropita, no sé qué. ¿Por qué estos otros espacios no las incorporan? Tampoco es una apología a la creatividad de las mujeres, ¿no?, porque eso se carga sobre nuestras espaldas. Entonces, ¿cómo se pueden mediar estos dos elementos? ¿Pueden devolvernos nuestra platita? A veces sucede también por el otro lado que muchas mejores condiciones y conquistas de la mujer también pueden ser contraproducentes a la hora de la generación de empleo, ¿no? Por ejemplo, este tema de que por tener hijos se tenga vacaciones, se tenga un plus para, ¿no?, o temas de nutricionales, etcétera. Todo se carga solo para el lado de la mujer, puede acabar desincentivando a los empleadores la contratación de mujeres, ¿no?
Entonces ahí hay que ver también que los hombres puedan ser corresponsables de esas tareas, ¿no? Entonces también tener un tiempo para poder ir a la cocina, tener tiempo para poder atender a la guagua, no es una tarea que cargada por beneficio a un lado, entonces exponen y el hombre se va separando. Y pienso que ahí hay mucho que avanzar como Estado, ¿no? Pero yo quiero enfatizar en un temita que es la innovación, las nuevas ideas para una nueva etapa que afronta esta etapa de transformación o el proceso de cambio, ¿no? Que vienen por el lado de las mujeres. Yo creo que debe venir, porque es evidentemente en un contexto internacional que está hegemonizado por estas ideas neoliberales muy superadas en nuestro medio. Bueno, hay algunas tendencias que muy despectivamente tratan todo lo avanzado en el país, no son creíbles, no podemos decir que hay piloto automático y que la bonanza, que no es bonanza, es trabajo de minuto a minuto de todos los bolivianos, claro, y también del gobierno, bueno, es fruto de la pichicata, ¿no? Entonces, eso es un insulto, pues ya. Pero ahora me refiero a una etapa superior de innovación, de hacer una infraestructura productiva más precisa para potenciar mejor todas estas iniciativas que vienen por el lado de las mujeres. Es lo que dice Juan, es la señora que ve y dice, estoy aquí importando aire de China, porque no lo puedo hacer aquí, ¿no ve? Porque eso es más o menos ponerle una esponja, ¿no ve? Claro. Entonces, esa creatividad debe ser potenciada por el Estado. Hoy creo que hay que ir a China a mirar, ¿no? A mirar y después volvemos aquí. Creo que también es imprescindible, compañeros, Hans, Juan, ustedes que son nuestros cuates y con quienes continuamos discutiendo estos temas, que también vayamos cuestionando los conceptos, ¿no?, que están abrigando, ¿no?, que son, por un lado, de una economía capitalista, ¿no?, y por otro lado, conceptos desde el marxismo, que analiza la economía capitalista, pero que pretende crear nuevos conceptos, como los de la redistribución, qué sé yo, la economía desde el Estado, ¿no? Pero creo que la reproducción humana, la propia economía, no están respondiendo a la forma como hoy nos estamos manejando en términos cotidianos. Creo que, nosotros estamos dando algún ejemplo, en sentido de que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, nosotras estamos hablando del trabajo doméstico ya, digamos, paralelamente a todo lo que ustedes han dicho, la creatividad, la fuerza, las reivindicaciones de las mujeres, paralelamente hay un trabajo que todos los días se ve, que es el trabajo doméstico de las mujeres, que crea, y ahí hemos creado un nuevo concepto que es la plusvalía pura. Es decir, ni siquiera es trabajo no pagado, porque una parte del trabajo no pagado, sino es purito, enterito, como no se visibiliza, y que además hay complicidad de los sindicatos, de nuestros hermanos y compañeros revolucionarios, que tampoco visibilizan, porque dicen que es natural para nosotros cocinar, limpiar las guaguas, limpiar la casa, lavar los platos, la ropa, ¿no? Es natural, como naturalizan la explotación de nuestros cuerpos. No se fijan en esa plusvalía pura, que es un concepto que, junto con la frutonomía, que estamos nosotras desde el feminismo comunitario aportando también para los análisis, compañeros, ¿no? Plusvalía pura, acumulación transitoria, sí, para tener prestigio. Sí. Bueno, hay que transformar la economía, hay que cambiar los parámetros para lograr acabar con el capitalismo, con el patriarcado, para lograr la despatriarcalización. ¡Ya! Gracias, hermanos, gracias. Latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito, Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, está puesta del sol.